Familia, sigue conectado, porque la palabra que viene a continuación sé que será de gran bendición. Si tienes alguna petición de oración, escríbenos y con gusto estaremos orando por ti. Así que no importa si hoy estás cautivo, apláudele, grítale al Señor, celebra tu victoria antes de que llegue. Así que cuando llegar a la cautividad, sueña, sueña, sueña. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y en su nombre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Dale una sonrisa al diablo y dígale, mírale, yo me gozo en la adversidad porque tengo un Dios poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Ocupe su lugar. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Ocupe su lugar. Vamos. Ok, los niños salgan a sus actividades. Gloria a Dios, mientras nosotros nos preparamos. Amén.
Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso tiempo es en donde nosotros podemos ser, ¿verdad? Esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene algo poderoso para su vida? La palabra del Señor nos enseña y nos han ministrado que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Así que si tienes propósito, y sé que tienes propósito, vas a ser atacado. ¿Está conmigo? Si tienes propósito, van a venir adversidades. Si tienes propósito y si tienes llamado, el diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que no cumplas el propósito por el cual has sido enviado y llamado. Amén. La Biblia enseña que fuimos redimidos. Amén. ¿Alguien me puede ayudar o me puede decir qué significa redimir? Pagar la deuda. Muy bien. Redimido. Muchas veces decimos, somos redimidos. Dice el significado que somos liberados. Hay un precio en el cual nosotros, ¿verdad?, a causa del pecado lo teníamos, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él pagó y llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras maldiciones, y nos redimió, pagó el precio. Y dice la Escritura que ahora ya no estamos, ¿verdad?, bajo la autoridad y bajo el gobierno de Satanás, sino que fuimos trasladados de un reino de tinieblas, de oscuridad, y fuimos trasladados a un reino de luz. Así que ya no opera más el enemigo en nuestras vidas. Amén. Pero hay un propósito por el cual tú fuiste sacado de ese lugar. Y ¿sabes qué, mi amado hermano? Lo tienes que cumplir. Amén. Así que yo me gozo que hoy tú estés atravesando, si es que estás atravesando enfermedad. Yo me gozo porque usted está enfrentando ahora escasez. Yo me gozo porque ahora estés atravesando problemas y situaciones adversas. Yo me gozo. Ay, qué pastor tan malvado que se goza de la desgracia de los hermanos. No, porque eso va a traer a tu vida crecimiento. Eso va a traer a tu vida crecimiento. ¿Sabe? Y alguna vez lo hemos enseñado. ¿Sabe lo que significa la palabra tribulación? La palabra tribulación tiene que ver con aflicción, y tiene que ver también para un desarrollo o para un crecimiento. Por eso es que las personas, o más bien, sí, la persona que no alcance la madurez, se va a quedar ¿a qué? ¿A qué? A la tribulación. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento. Entonces, gloria a Dios que hoy usted y yo estemos atravesando diferentes circunstancias, diferentes pruebas. Amén. Ahora mire, vamos allá. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 4. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén, gloria a Dios. Lucas 17, 1, 4. Dice la Escritura: dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién? Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar
a uno de estos pequeñitos. Amén. Mirad por quién, por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué tiene que hacer? Perdonarle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿cuántas veces le tiene que perdonar? 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Jesucristo le estaba enseñando a los discípulos que era imposible que no viniera ¿qué? Tropiezo, que no viniera prueba. Amén. Ahora, ¿qué es la palabra? Si me ayuda ahí multimedia que le di esta palabra. ¿Qué es la palabra tropiezo? Aleluya. Esta palabra significa, esa es la segunda, la primera, que es escandalizo, que es la palabra G4625. Ahí está. ¿Qué significa tropezar? Entrampar, ¿sí? O caer en una trampa. Entonces, hacer tropezar figurativamente o incitar a pecar. Pero la otra palabra es incitar a la apostasía o incitar a desagradar a Dios. Jesucristo le estaba enseñando que era necesario, o más bien que era imposible que no sucediera o que no hubiera gente que nos dañara, que nos quisiera. Lo que significa apostasía es apartar de la fe, separar de Dios. Amén. Eso iba a ser. Y cuando usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, entonces hay una guerra, porque usted tiene un propósito, porque usted tiene un llamado, y va a haber personas, circunstancias que van a hacer que usted se aparte de la fe, porque la Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el trabajo del diablo, el trabajo del enemigo es que su fe no aumente, que su fe no crezca, que usted pierda la esperanza, que usted pierda la confianza en Dios. Amén. Ahora, Jesucristo, le estaba diciendo a los discípulos, ¿verdad? Que es imposible que no venga tropiezo, mas hay de aquel por quien viene. Ahora, cuando habla acerca, ¿verdad?, de que mejor le fuera que le atase, son las consecuencias de aquellas cosas o para las personas que nos hacen apartarnos de la fe, que nos hacen apartarnos de Jesús. Amén. Pero ¿a quién dice que hace tropezar a quiénes? ¿A quiénes? A los pequeños. Por eso es que es importante que usted crezca en el evangelio. Si usted no crece en el evangelio, entonces cuando usted atraviese esas pequeñas circunstancias, lo primero que va a hacer es separarse de Dios, alejarse de Dios. Nuestro hermano Isaac ministraba en la mañana cuán importante era ser lleno del Espíritu Santo y decía, ¿cómo usted va a saber si está, verdad, el tanque lleno o está vacío? ¿Cómo lo va a saber? Por ejemplo, ¿a quién se le ha descompuesto? Ponía el ejemplo, lo voy a tomar. ¿A quién se le ha descompuesto, verdad? ¿Cómo le llaman? En el autobús le llaman el tacómetro, pero ese es de velocidad. El sensor de la gasolina. ¿A cuánto se le ha descompuesto del coche? Todos lo traen bien arreglados. Hay que levantar una ofrenda para componer el mío. Entonces, cuando a veces se descompone, yo no sé cómo está mi tanque, porque la aguja está caída. Entonces yo no sé si el tanque está lleno o está vacío. Entonces cuando el carro se empieza a tironear, entonces es que está ¿qué? Falto de gasolina. Entonces
¿cuándo usted va a saber si está lleno del Espíritu Santo o cuando no? Cuando venga la persona, el hermano, la hermana, la circunstancia, y usted lo primero que haga o que quiera hacer es irse de la iglesia, es abandonar el ministerio. Es decir, por eso yo no quiero saber nada de Dios, porque dice que el amor cubre multitud de ¿qué? Pero cuando la presencia de Dios no está en su vida y no ha desarrollado la madurez del fruto del Espíritu Santo, que es el primero, amor, a la primera que venga, usted va a querer dejarlo todo y abandonarlo todo. Y acompañando a mis suegros al hospital, me encontraba yo en estacionamiento, bueno, ahí en la calle, y estacioné el coche mientras mi esposa acompañaba a su papá al hospital, a una revisión. Y entonces ahí en el coche puse estaba el estéreo, puse las alabanzas, le subí al volumen, y estaban de esas jubilosas, ¿verdad? Y entonces una persona que estaba cuidando ahí los coches estaba ahí al lado y empezó. Y yo me quedé así de que ¿sí sabrá que son alabanzas o nomás por el punch, punch, punch? Ya empezó ahí a decir. Y seguí y se acerca esta persona y me dice: hey jefe, son alabanzas, ¿verdad? Le digo: sí. No, dice, están buenas. Y en lo que estaba trabajando la persona, empecé a aprovechar bien el tiempo. Y le dije: ¿conoces del evangelio? Me dice: sí. Dice: es más, jefe, yo tocaba en la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué cree, jefe? Me salí. Cuando estaba yo en el evangelio, Dios me bendijo. Dios suplió mis necesidades, tenía yo 2 casas, trabajo, wow. Y empecé yo ahí en el ministerio, empecé a servirle al Señor, pero llegó un momento en donde dije: es pura hipocresía. Y entonces, ¿sabe qué, jefe? Me salí. Cuando decidí salirme, perdí casas, perdí familia, perdí empleo, lo perdí todo. Y hoy estoy aquí. De viene. No es que sea malo, pero a lo que me llevó es que con las personas que normalmente llego a compartir, o si usted lo hace, muchas de ellas conocen ya del evangelio. Muchas personas de ellas ya han estado en una iglesia y en una congregación. Muchos. Pero tuvieron tropiezos, circunstancias, personas que a través de su ejemplo, ¿sí?, lo apartaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron un crecimiento y un desarrollo para alcanzar la madurez y entonces permanecer. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos: imposible es de que vengan tropiezos. Te son necesarios, te van a ser útiles, te van a hacer madurar. Ay de aquel por quien viene. Pero estos van a ser ¿para quiénes? Para los pequeños, para aquellos que no han entendido que tienen que crecer, que tienen que madurar. Mateo capítulo 13 versículo 21. Ahí sí quiero que sea la computadora más rápida de Atlisco, para que no aburque más. Eso es todo. Dice la escritura: pero no tiene raíz en sí, dice esta versión. No tiene raíz en sí. ¿Qué es? Dice, bueno, vamos a leer. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí deténgamela. Ahí. No tiene que
raíz. ¿Para qué es la raíz? Para alimentarse, para nutrirse a sí misma, ¿sí? Así que cuando uno es nuevo, es pequeño en el evangelio, tienen que darle, como dice el apóstol Pablo, leche espiritual. Le tiene que estar proveyendo el alimento, le tiene que estar mandando mensaje, le tiene que estar llamando, le tiene que estar visitando, le tiene que estar orando, ¿verdad? Para que usted sea ¿qué? Alimentado, porque no tiene ¿qué? Raíz. Aquella persona que tiene raíz, entonces finalmente no necesita, bueno, aunque a veces sí necesita el ser acompañada, pero finalmente ¿qué? Se alimenta a través de la palabra, a través del canto, porque ya echó esa ¿qué? Raíz. Busca alimento, busca su nutriente por sí sola. No me lo mueva, por favor. Entonces dice que esta semilla no tiene raíz en sí, sino que es de ¿qué? Corta duración. Compartía yo un video en el cual decía un predicador: cuando una persona nueva llega al evangelio, tiene 2 años en los cuales tiene que ser discipulado, tiene que ser enseñado y tiene que descubrir su propósito en la iglesia y servir. Si en esos 2 años la persona no descubre el propósito y no empieza a servir, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir. Mi pregunta es: ¿sabes cuál es tu propósito en la vida en Cristo? ¿Y sabes cuál es tu función en el servicio de la iglesia de Cristo? Si es así, gloria a Dios. Pero si no lo has descubierto, Señor, pastor, llevo 5 años, 10 años, 15 años en el evangelio y todavía Dios no me ha revelado qué es lo que tengo que hacer. En el momento que venga una persona, ¿sí? Y de enfrente es una circunstancia, ¿sabe lo que va a hacer? Te va a hacer alejarte o apartarte ¿de qué? Del ministerio, del llamado, del propósito de la iglesia, y finalmente te va a apartar para que no cumplas el propósito. Entonces vemos, dice, al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? ¿Por causa de qué? Ayúdeme. La palabra de Dios dice que no regresa, sino que cumple él por el cual fue enviada. Así que si Dios te envió una palabra, es con un propósito. Y como cargas propósito, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir aflicción. ¿O tiene que venir qué? Persecución. ¿Por qué? Por la palabra que cargas. Si no cargaras palabra, si no cargaras propósito, entonces ¿qué va a perseguir? ¿Sí? Es como aquellos naves que ahora en la guerra, o los misiles que creo son los Tomahawk, el cual que tienen ese sensor de calor, ¿verdad? Y el cual se disparan, y a donde haya que calor, sea se desvíe o eso, finalmente pum, tiene que cumplir. Así que cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando cargas palabra, cuando cargas propósito, dice la escritura que te envían ¿qué? Dardos de fuego. Y te van a perseguir. ¿A causa de qué? De la palabra. ¿Para qué? Para apartarte, para alejarte del propósito. Así que tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo, pero sobre todas las cosas, diga conmigo, madurar, crecer. Si tú no creces, si tú no maduras, si tú no te desarrollas espiritualmente, finalmente va a llegar un momento en donde vas a decir: ya no quiero saber nada de Dios. Ya no más. Todas las iglesias son hermanos iguales, todos los hermanos son iguales, todos los pastores son iguales. ¿Por qué? Porque eso, ¿quién lo dice? Los pequeños. ¿Y? Así que los tropiezos, ¿por qué van a venir? Porque cargas palabra. Y que son necesarios. Mateo capítulo 18 versículo 7, rápidamente. Mateo 18, 7. ¿Qué dice? Ay del mundo. ¿Por qué? Por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Ahora, ¿qué es lo que genera los tropiezos?
Ayúdeme para que no se duerma. ¿Qué genera los tropiezos? Ay del mundo por los tropiezos. O sea, el mundo va a haber, en el mundo va a haber ¿qué? Aflicción, va a haber tropiezos. Y Dios ya te rescató del mundo. Ya te rescató de la vana manera de vivir. Ya te sacó de la esclavitud. Ya te sacó de todo eso. Y ahora, ¿tras qué vamos? Tras el mundo, ¿verdad? Sus afanes, sus deleites. Y eso es lo que nos hace ¿qué? Tropezar. Dios ya te sacó de ahí, pero tú, como el pueblo de Israel, mejor hubiéramos estado en Egipto. Ahí estábamos junto a las ollas de carne. Ahí estábamos, como decían, con las frías. Ahorita ya, ahí está. No, ahí Dios te sacó de ahí. Pero ahora, ¿verdad? El mundo tiene un sistema, ¿sí? Y ese sistema lo que quiere es hacerte ¿qué? Separar de Dios. Por eso es que es tan difícil. Ministraba a nuestro hermano Isaac, y gloria a Dios porque es el Espíritu Santo. 6 días trabajarás y el séptimo día. Ahora, 6 días en el mundo, usted imagínese separarse uno para Dios. ¿Le cuesta o no le cuesta? Porque empieza inutilmente el trabajo, los quehaceres, lo que voy a hacer, la esposa, esto, el otro, aquí. Porque 6 días usted le dedica ¿a qué? Al trabajo, al celular, en donde lo bombardea. Entonces el mundo, ¿sí? El sistema del mundo va a generar que usted ¿qué? Que usted se aleje de Dios. Usted está ahí y si algo me exhorta mi esposa, que cuando ya va yo a acostar, dice apaga el celular. Y lo apagamos. Porque empiezan las notificaciones. Y luego, y está uno conectado, diría mi mamá, a esa chiva, a esa cosa. Y entonces ese es un sistema en el cual lo que va a hacer es que no se despegue usted del celular. Discúlpeme ser tan anticuado, ya a lo mejor me voy a descubrir, pero antes no había celulares. O usted se cargaba el teléfono de la esquina. No había, ¿va? Entonces, ¿qué pasaba si le llamaban? No pasaba nada, porque no lo encontraban. ¿Sí o no? Hasta que usted llegaba y le decían, oye, tiene un recado. Ok, ahorita le hablo. O cuando no encontraban, cuando llegue, que me hable. Ahora no suelta el bendito celular, porque está usted ¿qué? Esperando que le llamen, cuando ni siquiera da usted el número. Entonces, ¿cómo le van a llamar? Pero está usted ¿qué? Pegado a las compras, a que va a llegar el depósito, a el mensaje. Y está ¿qué? A cuánto sufren las acciones, cuando bajan, que si ya se cayó el Banco de Estados Unidos. Usted está pendiente a la bolsa de valores y no sabe que ese sistema lo hace ¿de qué? Separarse de Dios. Y aún en la iglesia usted no se separa del teléfono, sigue ahí esperando mensajes, porque el sistema finalmente, ¿qué es lo que pasó? Lo quiere separar ¿de qué? De Dios, que usted no se conecte. Porque entre usted menos tiempo pasa en la presencia de Dios, mejor para el diablo. Porque en ese momento que va a venir un tropiezo a su vida, y entonces se va ¿qué? Se va a apartar y se va a alejar de Dios. Entonces tenemos, número 1, la falta de crecimiento. Número 2, el sistema que nos aparta de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 23.
Pero él, volviéndose, dijo ¿a quién? A Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las... El otro que te va a hacer tropezar, ¿quién es? Satanás, que se llama engañador, que se llama mentiroso, que destruye, que miente, que roba, que hurta. ¿Y cómo se camuflajea? A través de las personas. Así como hay hijos de Dios, también hay hijos de él. Como hay siervos de Dios, hay siervos de él. Como hay falsos apóstoles, hay verdaderos apóstoles. Cuando hay falsos pastores, hay. Y cuando hay falsos hermanos, también hay falsos hermanos, pastor. También. Entonces finalmente vemos cómo ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que no pongas la mirada ¿en quién? En Dios. No vas a verlas, no vas a poner tu mirada en las cosas de, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué son los hombres? Como lo enseña Gálatas: los deseos, las concupiscencias, las iras, los deleites, las borracheras, los pleitos, las enemistades. ¿Vas a poner tu mirada en dónde? En esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque finalmente, como estás envuelto en el sistema del mundo, dice la escritura que si Dios te sacó de ahí, el diablo ya no tiene ¿qué? Poder sobre ti. Pero cuando hay esa atracción, entonces te envuelve para hacerte ¿qué? Pecar, caer y tenerte ¿qué? En ese gobierno, en ese sistema. Por eso es que dice: pero volviéndose le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me estorbas, no haces que me concentre yo en lo que debo de hacer. No pongo mi mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, sino me fijo en la persona que vino, en la que no vino, en la que se está durmiendo, en la que se fue, en la que me dijo. Pongo mi mirada en todas esas cosas, menos en cumplir el propósito de Dios. Y tarde o temprano, ¿eso qué va a hacer? Te va a hacer ¿qué? Alejarte, apartarte de Dios. Entonces vemos crecimiento, vemos que hay un sistema en el cual nos quiere alejar y apartar de Dios, y vemos que alguien opera ese sistema que se llama ¿qué? Satanás. Que el Señor lo reprenda, amén. Cuando Jesús oraba en el monte de Getsemaní, él le dijo, ¿verdad? Ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. ¿Y? Jesús lo dejó bien claro. Dijo: ok, hay un sistema, hay un gobierno, pero conmigo no tiene nada que ver. No tiene ninguna autoridad, no tiene ningún dominio, no tiene ningún control sobre mí. Y esto debe de ser la iglesia. Aunque el diablo está en este sistema, está en control con principados, potestades, huestes de maldad, finalmente no tiene ningún poder y ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Pero como hay un sistema, te está atrayendo, te está llevando a la trampa, te está alejando para separarte de Dios, para apostatar. Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos o en los postreros tiempos la gente apostatará de la fe, o sea, se apartará. ¿Por qué? Siguiendo a espíritus engañadores, siguiendo falsa doctrina o doctrina de demonios, ¿sí? Así que ¿cómo alguien va a apostatar de la fe? Es a través de ¿qué? De los tropiezos. Si tú no creces, si tú no te desarrollas, entonces tarde o temprano, por lo que cargas una palabra, el enemigo te va a separar. ¿Y? Ahora, estamos viendo aquí Satanás. Vamos a avanzar. Romanos 14:3. Romanos 14:13, perdón.
dice la escritura, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner ¿qué? Tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que otra forma de tropezar o de apartarte de la fe es cuando juzgas. Y lo dice Pablo a los romanos, ya no se juzguen. Como decían antes las mujeres, o más bien las mujeres del mundo, ¿qué tanto le miras? Y de arriba abajo, ¿no? Y alguien decía, si así como barres trapeas, qué bonito haces el quehacer. ¿Sí o no? Porque lo primero que hacían es que de arriba abajo observar. Pues sí, está muy bonito lo que trae, pero los zapatos no le van. Y empiezan ¿a qué? A juzgar. Ahora mire, algunos creyentes tenemos problemas en nuestro caminar cristiano por mantener prejuicios o ideas inapropiadas acerca de las personas. ¿Le ha pasado a usted? Yo sé que no, ¿verdad? Dice apóstol, eso es en Narnia. Usted ve a una persona e inmediatamente, ¿verdad? Dictamina, cataloga, lo pone en un nivel, en un estándar, por el coche que tiene, por la ropa que tiene, por el peinado que tiene, ¿verdad? Por cómo habla, y entonces dice este es tata, y empiezan las etiquetas. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, ya no se juzguen, ya no se etiqueten, porque finalmente esos prejuicios, esas ideas, ¿verdad? ¿Sabe lo que ocasionan? Es que se constituyen en barreras para que no nos acerquemos a esas personas y crea un bloqueo para no recibir lo que Dios quiere darnos a través de esas personas. La Biblia dice que Dios instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Amén. Que a la iglesia repartió ¿qué? Dones. ¿Qué dones? Ayúdeme. Discipulado número 1. ¿Qué dones repartió a la iglesia? El hablar en lenguas, la profecía, el hacer sanidades, milagros, el don dador. ¿Sí? Ahora voltea a su hermano a la derecha o a la izquierda. Él carga un don o él carga un ministerio. Él o ella carga un don y carga un ministerio. Pero a causa de su prejuicio, a causa de su barrera, la iglesia no puede beneficiarse, no puede ser edificada por ese don, por ese ministerio, porque usted creó una barrera. Se lo voy a poner así. Un día mi apóstol me envió a dar una clase a un lugar. Cuando yo llegué como dirían, yo ya lo había visto en Facebook y se veía bien bonito. Veía que wow, y los hermanos, y decían, no, cómo nos trataron. Y dije, como usted, yo quiero ir. Y entonces, que me envía. Y llegué a ese lugar. Y cuando llegué, hablé y me dice mi apóstol, ¿ya te fueron a recoger? Y le dije, no, no hay nadie. Espera. Y me tuvieron esperando ahí un tiempo en lo que me fueron a recoger. Cuando me recogieron me dijeron, ay, perdón, es que estábamos tan ocupados haciendo otras cosas que no tuvimos tiempo de irlo a recoger. No se preocupe,
¿A dónde se va usted a hospedar? En el lugar en donde se hospeda normalmente mi pastor, mi apóstol. Ok, lo llevo. Me llevaron. Cuando llegué ahí, dije, ay, discúlpenos, pero estamos tan ocupados que ahora no lo vamos a poder sacar o lo vamos a poder llevar, pues hasta mañana que sea lo de la clase. Le dije, está bien. Y me quedé toda la tarde ahí en el hotel. Salí a comer. Temprano me bañé, me preparé. Me habían dicho a qué hora era la clase. Todo estaba bien. Y finalmente le hablo al apóstol y le digo, ¿a qué hora se inicia la clase? Porque pues yo ya estoy aquí. ¿No han ido por ti? No. Ahorita les hablo. Pum, hablaron. Las 9, 9:30, las 10 y me hablan. Perdónenos, pero ahorita mandamos por usted. Mandaron por mí, llegué al lugar, ya la gente estaba, imagínense, esperando desde las 9 y ya pues uno nervioso aquí y la gente expectante de lo que iba a hacer. Así, casi como usted. Y cuando empecé a compartir, la gente así, indiferente, y dije, Señor, ayúdame. Entonces, en el break, en el intermedio, me agarran y me dicen, ay, perdón, es que están, le tienen un nombre ahí, están guardados desde el viernes. Dice, no han salido, están aquí en la iglesia, en ayuno, en oración, están metidos. Así que no va a haber break. Imagínese usted ministrar a gente que estaba ya encerrada desde el viernes, sin comer, sin cenar, e irles a dar una clase. Y entonces le dije, ok, pues el manual más que manual es práctico. Permítame orar. Sí, eso lo puede hacer. No les puede dar de comer, pero sí puede orar. Ok. Y empezamos a orar. Le dije, ok, vénganse acá los que estaban ahí. Y empezamos a orar, a clamar. Y la gloria se empezó a mover. La presencia de Dios empezó a tocar las vidas. La gloria de Dios se metió y empezó a tocar ahí los corazones, las vidas, las personas. Fue un derramar del Espíritu Santo hermoso, precioso. Y acabó, concluimos. Le dije, bueno, ya, muchas gracias. Y me dijeron, ay, disculpen, no lo podemos ir a dejar. Pero lo mandamos en su taxi. Después de que ellos vieron la gloria de Dios y cómo Dios se movió, me habló mi apóstol y me dijo, ¿gustas venirte mañana? O si te van a invitar a predicar para que te saque tu boleto hasta el lunes. No, apóstol, yo me regreso ya el día lunes. Ya extraño las memelas, ya extraño. No se crea. Y entonces le dije sí. Cuando acabo de colgar y me dice, pastor, ¿qué va a hacer mañana? ¿Puede venir a predicar? Y me empezaron a hablar personas para predicar. Y le dije, muchas gracias, pero yo me regreso. ¿Sabe por qué? Porque esos prejuicios crean una barrera y un obstáculo para que usted reciba bendición. Y a veces piensan que si no viene en un supercarrazo no trae unción, que si a veces no trae el reloj y el anillo y acá la cadena no es profeta. Y se lo tengo que decir, amada iglesia, porque le amo. Aquí hay gente que tiene llamado y ministerio, pero cuando lo ponen, el hermanito. Pero viene otra persona y ¡wow! ¡Qué unción! ¡Qué gloria trae el hermano! No, es que usted se quitó ese prejuicio. Usted se quitó esa barrera, ese obstáculo. ¿Sabe por qué se lo puedo decir? Porque han llegado ministros, y usted lo ha oído, que en este lugar hay ¿qué? En este lugar hay ¿qué?
En este lugar hay presencia, hay gloria. Amén. Así que no es la persona. Dice que el don y el ministerio lo da el Espíritu Santo y Él lo usa como Él quiere, Él lo reparte, Él lo da. Y si quiere usar a uno, a este, Él lo hace en donde hay que unción. Pero cuando tú pones una barrera, cuando tú tienes un prejuicio, cuando tú finalmente dices, a mí que me va a enseñar, que va a venir a tocar, finalmente no recibes ¿qué? La bendición de Él. Y entonces que venga, que espere, o esperas a que venga el apóstol, el profeta, el evangelista, cuando cada uno de los que han sido discipulados y preparados cargan un ministerio y un llamado. El tropiezo de los prejuicios no es algo extraño ni novedoso. ¿Sabe quién lo experimentó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque finalmente tenían prejuicios por su apariencia. Sí, lo veían y ahora súmale nota, no sabiendo que tenía un voto. ¿Sí o no? Y ya empezaste luego a ver por qué viste y ya lo catalogas. Este es este. Entonces Jesucristo, o a Jesús, lo tenían prejuicios por su apariencia, porque era un ¿qué? Gentil, ¿no? Según ellos, un nazareno. ¿Sí? Por su procedencia. No su padre es José, no su madre es María, no conocemos a sus hermanos. ¿Qué nos va a venir a enseñar este? No, este es el mecánico, no es este el que Dios lo sacó de la drogadicción, no es este el que vende en el mercado, no es este. ¿Qué nos va a venir a enseñar? Y la gente empieza a tener un ¿qué? Un prejuicio, una barrera por su apariencia. Que si lo traemos el cabello corto, ¿verdad? Ahora ya anda la moda. Que si lo traemos largo, porque ya lo trae largo. Que si se lo pintó, que porque se lo pinta. Y entonces le dice, bueno, ¿y qué? ¿Trae linaje? Si yo le puedo decir, mis padres no son pastores. Entonces, habría que ver si este es pastor, porque no trae el linaje sacerdotal, no trae la línea. Pero en cambio yo, mi tatarabuelo, sí, aquí esto, y está bien. Pero creas tú una ¿qué? Una barrera y un prejuicio. ¿Por qué? Porque finalmente ¿sabes cómo opera Dios? Sin estructuras. Entonces vemos que también la actitud que tenía y por sus atrevidas conductas, ¿sabe por qué? Porque entablaba conversaciones con mujeres de dudosa procedencia. Si bueno, no te voy a quemar, porque si no, capaz de que y luego si este fuera verdadero el levita y tocaría instrumento, sabría, ¿verdad? ¿Quién los merodea? Si este fuera pastor, sabría qué persona está yendo ahí. Y la gente empezaba ¿qué? A juzgar. Si este fuera ministro, ¿verdad? No cobraría, o no, la ofrenda no fuera tan amplia, ¿verdad? Y el otro como no tiene, si este fuera ministro, no traería los zapatos rotos, pero porque ¿dónde está? Entonces empieza ¿qué? A crear ¿qué? Barreras, prejuicios, porque le habla a los pobres. Entonces este es pastor para los pobres, o este le habla a los hermanos por conveniencia. Y empiezas ¿a qué? A crear una barrera. ¿Sabe lo que quiere el enemigo? Finalmente que no obtengas la bendición que carga esa persona. Si yo le dijera cuántas personas nos han catalogado, nos han juzgado, nos han encasillado y nos han dicho, y cuando se dan o nos dan la oportunidad de que nos conozcan, la gente dice, pero si usted no era así como me habían dicho. ¿Y cómo te habían dicho? No, mejor ni le digo, hermano. Porque usted no se da la oportunidad de conocer a la persona que tiene al lado, adelante, atrás, y empieza ¿a qué? A etiquetar. Jeremías 52.
Aleluya. Dice aquí, Jeremías 50, 32, perdón. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. ¿Qué es lo que va a traer a la vida de una persona que se aleje de Dios? La soberbia. Cuando decía nuestro hermano Isaac en la mañana, cuando piensas que no necesitas de Dios, cuando piensas que el orar, decir, ay, no, yo hago mi día, total, ya sé, yo sé trabajar, yo voy y vengo, ahorita nada más voy y vengo, regreso, ahorita esto ya lo sé. Y entonces empieza a ver qué, soberbia, altivez, y piensas que no necesitas de Dios. ¿Qué va a hacer? Tropezar. Te va a apartar de Dios. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Caer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estás alejado de Dios y cuando has caído? No hay quien te levante. No hay quien te levante. ¿Por qué? Porque la soberbia es pretender o querer saber que yo no necesito de nadie, que yo puedo valerme por mí mismo, que como ahora tengo la capacidad económica, la capacidad intelectual, como ahora yo lo tengo todo, yo no necesito, yo pago, yo lo doy. Pero viene el momento en donde tropiezas y se quita dinero, familia, y entonces caíste. ¿Y ahí qué pasó con el hombre rico? ¡Hey, padre Abraham, manda a Lázaro que me moje los labios! ¿Y él qué le dice? En el mundo tú tuviste ¿qué? Tus riquezas, tus bienes, y él solamente comía de las migajas. Creías que no necesitabas de nadie, pero ahora que estás caído, ahora que estás sin trabajo, ahora que no tienes familia, ahora que no tienes la posición, ahora que ya no tienes el llamado, ahora que ya no tienes nada de eso, ahora no hay quien te levante. Porque la soberbia es algo que te aleja de Dios, y que finalmente cuando lo haces no habrá quien te levante. Cuando trabajaba yo en el transporte, cargábamos nuestra cubeta de herramienta, porque nuestros camiones en ese entonces ya eran algo obsoletos. Y había, ¿verdad? Cuando se encontraban los camiones entre las rutas, tocaba el claxon, compa, ¿cómo estás? Bien, bien. Y saludabas el uno al otro. Pero había ciertas personas que cuando conocían a mi abuelo, a mi papá, cuando yo los saludaba, ¿cómo estás? Pero en el momento que se le descomponía, ¿verdad?, su camión, hey, amigo, compa, ¿no tienes unas pinzas? ¿No tienes un desarmador? ¿No tienes esto? Sí, ¿cómo no, compa? Ahí está. A la vuelta me los das. Sí. O allá te lo dejo en la base, ok. Llegabas, recobrabas tus cosas. Ahora sí me va a hablar, ¿no? Ya le ayudé, es esto. La vuelta, hey, compa. Porque hay gente hay gente soberbia, que aún aunque está caído, no, a mí ni me dolió, no me ayudes, yo me levanto solo. Y llevas 1, 2, 3, 5, 10, 15 años y no te has levantado. Ni me dolió. Pero si estás llorando, hasta estás sangrando, no, mira que no. Y ahí estás, sigues abajo, sigues caído, sigues sangrando, pero no, finalmente das la oportunidad a alguien que te levante la mano o que te levante. Y sabe, muchas de las veces a quién Dios envía: al que menos quieres, del que menos esperas, que quieres. Ese necesita algo, no, estoy bien.
A veces, ¿cuántas veces Dios tuvo que tratar en mi corazón cuando me quedaba yo, ¿va? O nos quedábamos sin dinero y ahorita le pido para mi pasaje y pasaba. ¿No necesita algo? No. Aquí nada más viendo las monedas para ver cuál agarro, porque son muchas, aunque no traías nada. Pero la soberbia finalmente hace que te alejes de Dios, que te separes. Cuando es tan fácil de decir, ¿sabes qué? Sí necesito de ti, necesito de ti, hermano. Oiga, por favor, es esto. No. Yo y Dios. Entonces, eso es lo que te hace. Dice, la arrogancia o el arrogante, ¿qué hará? Tropezará y luego caerá sin que nadie le levante. Ahora, concluimos. Primera de Samuel, capítulo 10. Vamos al capítulo 10 y ayúdeme ahí desde el versículo 1 al 7. Ponga mucha atención, porque con este ejemplo voy a cerrar todo lo que vimos. ¿Sí? El hecho de no tener crecimiento, el hecho de que hay un sistema que te aleja de Dios, el hecho de que el enemigo utiliza, ¿verdad?, también sus estrategias para separarte, para hacerte tropezar, la parte de la arrogancia, ¿verdad? ¿Y qué otro vimos? Y el juzgar, ¿sí? El juzgar, los prejuicios, amén. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 al 7, es la historia de Saúl. Mire lo que dice el llamado de Saúl al reinado. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En el llamado de Saúl, ¿quién llamó a Saúl para que fuera príncipe y después fuera rey y gobernar al pueblo de Israel? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? No, pero créaselo usted. ¿Quién llamó a Saúl? Dios, ok, Jehová. Y lo ungió, lo habilitó. ¿Quién te llamó a ti? No, a mí no me ha llamado nadie, pastor. ¿Quién te llamó? Ok, ahí vamos, adelante. Versículo 2. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te darán las asnas que habías ido a buscar, que se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Saúl buscando las asnas. Adelante. Ahora, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios. ¿En dónde? En Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Adelante hasta continuamos hasta el 7. Versículo 4. Los cuales, luego de que te hayan saludado, te darán ¿qué? 2 panes, los que tomarás de mano de ellas. Diga conmigo: provisión. Provisión. ¿Quién te llamó? ¿Quién te proveyó? Adelante. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de ¿qué? De profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos, adelante. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado. Dios te llamó, Dios te proveyó, has probado la presencia de Dios como ha venido sobre tu vida, y empezaste, ¿verdad?, ¿a qué? A ejercer el llamado, el don o el ministerio. ¿Está conmigo? Dios te cambió a otro hombre, a otra mujer. Amén. Aunque sea, dígalo por fe. Ahora, mire lo que dice versículo 7. Preste atención aquí.
Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando usted lee los versículos siguientes, dice la escritura que todo esto aconteció. ¿Qué fue lo que pasó? Finalmente vio la provisión, vio el llamado, vio la provisión, vino la compañía de los profetas y empezó ¿a qué? A profetizar y a hablar de parte de Dios. ¿Está conmigo? Dios te llamó, viste y has visto la provisión, servías con alegría y con gozo y estabas ahí, pero versículo 12 y 13. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Versículo 13. ¿Qué dice ahí? Ayúdeme. ¿Cuándo cesó de profetizar Saúl? ¿Cuándo cesó de profetizar Saúl? ¿Cuándo qué? Versículo 12. ¿Quién le dijo? ¿Quiénes son sus padres? ¿De qué tribu viene? ¿Acaso realmente tiene licenciatura, teología, maestría, doctorado? Y cuando estas personas le dijeron: ¿y quién es su padre? Entonces él dejó de ¿qué? De profetizar. ¿Cuándo dejaste de servir? ¿Cuándo dejaste de ejercer el don y el llamado? ¿Cuando alguien vino y te juzgó? Cuando alguien te dijo: tú no eres pastor, tú no eres hermano, tú no eres profeta, tú no cantas, y entonces cesaste de servir, cesaste de trabajar, abandonaste el llamado. ¿Cuándo dejaste de profetizar? ¿Cuándo dejaste de hablar? Cuando vino alguien que te hizo ¿qué? Tropezar. Cuando no hiciste caso en el día al día de llenarte del Espíritu Santo, y sin que tú lo supieras, sigilosamente te estarías apartando de Dios. No pasa nada. Después te encontraste en un sistema a través de Satanás. Tu orgullo: no necesito de Dios. Entonces empezaste a decir que yo servir ni lo necesito, ellos me requieren más a mí. Saúl dejó de profetizar cuando una persona se levantó y él dijo: ¿quién es su papá? ¿Quién lo llamó? ¿Quién le dio el don? ¿Quién le dio el ministerio? ¿Quién es? En ese momento, ¿qué pasó? Dejó de profetizar. Versículo, ayúdeme ahí. Si me ayudas, Isaac, ayúdeme ahí con el versículo 22. Después, cuando nuevamente vuelven a hacer el llamado de Saúl y lo van a ungir, a colocar como rey, ¿y qué le dice ahí? Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, aquel que había sido ungido como. Y respondió ¿quién? ¿Quién respondió? He aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Dónde está el rey que nos ibas a dar? ¿Dónde están los ministerios? ¿Dónde está el profeta, evangelista, pastor que tú me dijiste que levantarías de mi descendencia? Y Jehová dice: ahí está. ¿Dónde que no lo veo? Ahí está, escondido. Ahí está escondido. Porque alguien le hizo creer que no tenía llamado. Alguien le hizo pensar que lo que Dios había dicho de él no iba a suceder. Porque dijeron: tú no lo vas a lograr y no lo vas a alcanzar. Y ahí estás tras el bagaje.
Pero es Jehová que te dice: ahí está, lo que yo he dicho que iba a hacer contigo, yo lo haré, porque yo soy Jehová. Pero alguien se levantó y empezó ¿a qué? A poner tropiezo, a poner tropiezo, a poner tropiezo. Sabes que tienes un llamado y tienes un ministerio. Sabes que tienes un don, que tienes que operar en ese don. Dios nos llamó al ministerio y no saben cuán difícil ha sido. Y que a veces en esta semana incluso hay momentos y hay semanas en donde usted no lo sabe, pero venimos de lo que decía Isaac, no de días, de semanas, lucha tras lucha, lucha tras lucha, batalla tras batalla, en limitación. Mi padre fue intervenido hace 8 días ya quirúrgicamente. Él tenía una bacteria en los riñones. Y el diagnóstico es: si no se ataca a esa bacteria cuando lo intervengan quirúrgicamente, si hay en cualquier operación sangre y esa bacteria se mete en el torrente sanguíneo, su padre cae en terapia intensiva y se muere. Y de ahí despídanse ustedes de su padre. Ese era el diagnóstico para la operación. Menos de un mes en donde diagnosticaron a mi hermano cáncer de hígado con metástasis en su cuerpo. Y cuando llegó a vernos a la iglesia, llegó para despedirse y decir: me voy a morir. Si piensas a veces que el pararse aquí es fácil, o el que te llamen pastor es fácil, pero tienes que enfrentar batalla tras batalla, lucha tras lucha, reto tras reto, desafío tras desafío. Pero Señor, si ellos no creen en mí, ellos no te llamaron, yo te llamé. Y ahí cuando estás en noches cuidando, en noches de desvelo, orando, intercediendo, y ver a Dios obrar sanidades, milagros, le dices: vale la pena servirte, Señor. Vale la pena servirte, Señor. Y cuando metieron al quirófano a mi padre, ¿saben lo que dijo el médico? Si tienen a alguien, empiecen a cruzar los dedos, porque él no sale. Y yo le digo: no tengo por qué cruzar los dedos. Conozco a un Dios de poder y un Dios de gloria, un Dios que se manifiesta, y el Dios que me ha llamado es el Dios que me respalda. Salido de operar mi padre, el médico voltea a ver a mi padre y dice: yo no sé qué influencias tengan, pero verdaderamente las tienen muy altas. Mi hermano está en un tratamiento de quimioterapia. Le quitaron un tumor en el colon y le redujeron el intestino. Su incapacidad por cierto tiempo solamente cubrió una parte. Después le dicen en el trabajo: después de la quimioterapia te vienes a trabajar. Y si usted viera cómo sale mi hermano después de cada quimioterapia, que me ha tocado irlo a traer, sale fortalecido por el Señor y está de pie gracias a Él. Por eso es que cuando el diablo me dice: ¿sabes qué? Apártate. Viene la gente y no cree en el llamado, en el ministerio, no me importa. ¿Por qué? Porque el que me llamó fue Dios. Y el mismo Dios que me llamó te llamó a ti. Y tienes un llamado, tienes un don, tienes un propósito, y lo tienes que poner a operar. Porque necesitamos la palabra profética, necesitamos el discernimiento, necesitamos que la iglesia hable en lenguas, necesitamos las sanidades, necesitamos que tú te levantes, necesitamos que tú te levantes.
Después de que le habían dicho esto, ayúdeme ahí. Primera de Samuel 11, 5 al 6. Primera de Samuel 11, 5. Primera de Samuel 11, 5. Y he aquí Saúl, que venía ¿de dónde? ¿De dónde venía? Del campo. ¿Qué hacía? Tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. ¿Sabe dónde estaba aquel que le habían profetizado que iba a ser rey? Tenía las manos puestas en el arado, en una yunta de bueyes, cuando había sido llamado a ser rey. Tú no has sido llamado para estar escondido en el bagaje. Tú no eres, y aquí es la palabra que Dios me dio, tú no eres para estar cuidando burras y asnas. Tú has sido llamado con un propósito. Tú has sido llamado con un propósito. Y Saúl estaba ahí en la yunta. Ahí estaba escondido. Porque ¿sabe qué es esa palabra? Ayúdeme ahí rápidamente. Esta palabra de arar, mire lo que significa. Y rabashera rabakinda ramake. Y rabababashera rababashika mamase. Dice que era que guardar silencio. El arar era guardar silencio. Y ahí estás escondido, callado. Entre menos me vean que sirvo, mejor para mí. A veces si no vengo, mejor para mí. Si no sirvo, mejor para mí. Si no opino, mejor para mí. Pero dice que está como tranquilo. El arar los bueyes significa alejar, andar. El significado de las burras o de las asnas era la gente que tenía dinero y por eso la rentaba. El enemigo te quiere hacer pensar que a través de que tú vayas por riquezas, por grandes logros, por conquistar las cosas del mundo, entre más alejado de Dios, mejor. Ve a buscar las burras, ve a buscar las asnas. Ven y enfócate en tu trabajo. Ve y enfócate en los logros, en la parte que conquistas en el mundo. Pero no le sirvas a Dios. No te metas con Dios, porque sabe que si te metes con Dios, finalmente le vas a hacer dolor de cabeza. Así que entre más alejado, mejor, mejor, mejor. Ayúdeme ahí, Primera de Samuel. Con esta terminamos. Ahí en el que le di, Primera de Samuel, capítulos 11, versículo 6. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Estaba arando la yunta de bueyes. Ahí porque la gente no creía en el llamado, no creía en el ministerio, porque lo alejó, lo hicieron tropezar. Y él volvió a estar ahí. Pero cuando se enfrentó o cuando se levantó una guerra, cuando se levantó una ¿qué? Una guerra. Cuando se levantó una ¿qué? Ahora sabes por qué tienes guerra. Ahora sabes por qué Dios permitió que fueras atribulado. Para despertar a esa valiente y a ese valiente que tienes dentro. Porque al oír Saúl que había guerra, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre con él con poder y él se encendió en vida de gran manera. Dios va a utilizar esa circunstancia, Dios va a ocupar esa enfermedad para que te levantes como la guerrera, el guerrero que Dios quiere levantarte. Él le dijo: vendrá sobre ti el Espíritu Santo con poder, y lo que tú hagas, yo lo haré, estaré contigo. Pero él volvió a su trabajo cotidiano. No utilizó el poder de Dios para lo que había sido llamado. Para lo que había sido llamado. Para lo que había sido llamado.
Tú has sido llamado con un propósito. Tú tienes un don y un ministerio, y lo recalco. Y el diablo no va a parar hasta que te tropiece y te aleje de Dios. Quizá hoy tú digas: se levantó esta guerra, llámese enfermedad, escasez familiar. Pero ¿sabes para qué es? Para que despiertes. Para que despiertes. Sal detrás del bagaje. Sal detrás de donde estás escondido. ¿Dónde están los servidores? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los de la alabanza? Es que hoy no me tocó el rol. ¿Dónde están? ¿Dónde están los pastores? Alguien no me está entendiendo. ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los maestros? Gloria a Dios. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los pastores? Se encuentran tras del bagaje. Señor, ahí yo no lo llamé. Ahí yo no te llamé. Ahí yo no te llamé. Yo no te llamé para que te escondas. Yo te llamé para que seas luz. Yo te llamé para que seas luz. Yo te llamé para que seas luz y alumbres. ¿Dónde están los profetas? Que empiecen a profetizar. ¿Dónde están los porteros? ¿Dónde están los servidores? ¿Dónde están los que Dios ha llamado? No los que el hombre ha llamado. Los que Dios ha llamado. Si Dios te sacó de las tinieblas, es porque tienes un llamado. No importa lo que la gente ha dicho de ti. No importa lo que la gente piense de ti. Quien te llamó es Dios. Quien te llamó es Dios. Quien te llamó fue Dios. Quien te ungió fue Dios. No el hombre. No el hombre. No el hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mi pregunta es, mi amado hermano, para aquellos que están de pie: ¿a ti para qué te llamó Dios? ¿Para qué te llamó Dios? Dios dio lo más precioso por ti, y esa es la sangre de su Hijo amado. Y si dio todo por ti, no creo que es para que simplemente llenáramos el lugar de una iglesia. Tienes un llamado y tienes un propósito. Si no lo has descubierto, yo te invito a que lo descubras, porque todos estamos llamados a servir y a ejercer un don. Vamos a pedirle esa llenura del Espíritu Santo. Dice que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, empezó nuevamente a activarse lo que Dios le había dado. Cuando vino el Espíritu de Dios, entonces se activó el don profético, se activó el don de sanidades, se activó el milagro, se activó el evangelista, se activó el maestro, se activó el profeta, se activó el apóstol, se activó. Pero es cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. Vamos a clamar que la gloria de Dios, que la presencia de Dios descienda y llene nuestras vidas, porque cuando venga la presencia de Dios en nuestras
pie, pónganos de pie. Póngase de pie, póngase de pie. Si algo pone límites a Dios, son las barreras, son los prejuicios. Dios no puede moverse en donde no le creen. Por eso es que dice Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesito de Él. Tú necesitas de Él. Tú necesitas de Él. ¿Dónde están los que necesitan de Dios? Todo aquel que necesite de Dios empiece a clamar. Todo aquel que necesite de Dios que empiece a clamar. Aquel que necesite de Dios, clame a Él, clame a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí, y yo te responderé, y yo te responderé, y yo te responderé, y te haré saber, y te haré a conocer cosas que jamás habías oído, cosas que jamás habías visto. Esas cosas son las que Dios tiene preparados para ti, para aquel que clama, 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 para aquel que clama. Para el que clama, lléname, lléname, lléname.
sentir la presencia del Espíritu Santo. Él se deja sentir. No lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Puedes sentir su presencia. Puedes sentir ese abrazo. Él empieza a llenar tu vida. Él te llena. Él te llena. Deja que Él te llene. Deja que Él te llene. No te preocupes por el tiempo, no te preocupes por las personas. Deja que Él te llene. Él empieza a llenarte y empieza a sacar todo aquello desagradable. Él empieza a llenarte y empieza a sacar el rencor, el odio, la tristeza, el enojo, la depresión, la enfermedad, porque el Espíritu Santo te está llenando cada vez más y más y más y más. Deja que ese fuego consumidor empiece a obrar en tu vida. Lléname, Dios. Pídeselo a Él. Lléname, Dios. Mira, vamos. Lléname, Dios. Lléname, Dios. Vamos. Lléname. Necesito de tu Espíritu. Lléname. Quiero cada vez más de ti. Lléname. Necesito de tu Espíritu. Lléname. Estás sobrando en mí. Lléname. Se va toda enfermedad. Se va toda depresión. Vamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En lo espiritual algo importante está sucediendo. En el ambiente espiritual algo está sucediendo en tu vida. Y lo puedes sentir, lo puedes sentir, lo puedes sentir. Porque el Espíritu obra de manera especial. Siente su Espíritu que está obrando. Él está obrando, Él está haciendo algo en tu vida. Vamos, 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 vamos. Lléname, Dios. Lléname. Dile conmigo, llénanos. Lléname, Dios. Pídeselo al Señor, pídeselo al Padre. Lléname, lléname, sí, Señor. Dice Lucas que es necesario que los tropiezos vengan. Pero si tu hermano ha pecado en contra de ti, perdónalo, suéltalo. No hagas que eso haga en ti una cárcel y una prisión.
Así que si hoy tienes algo o alguien que perdonar, suéltalo. Suéltalo. Suelta esas palabras. Perdona al hermano, perdona a tu esposo, tu esposa, hermano, lo que haya sido. Lo más importante, perdónate a ti misma, perdónate a ti mismo. Los tropiezos son inevitables, pero caímos y tenemos un Dios de misericordia que nos levanta. Pero grábeselo bien, el orgulloso no tiene quien lo levante, pero aquel que viene a la presencia de Dios, es Dios quien lo levanta. Es Dios quien lo levanta. Y Dios no está aquí para juzgar ni para señalar. Y la iglesia tampoco está aquí para señalar y para juzgar. Así que toma a la persona que tengas al lado, a un hermano, júntate con 2, 3 hermanos. Que nadie se quede solo. Y hoy dile: hoy, en nombre de aquella persona que te ofendió, que te lastimó, te pido perdón. Hoy, a nombre de esa persona que te hirió, que te alejó del llamado y del propósito, hoy te pido perdón en nombre de ella. Porque Dios no quiere verte en el suelo. Dios no quiere verte tirado. Y Dios no quiere verte tras el bagaje. Dios no quiere verte escondido. Dios no quiere verte escondido. Que nadie se quede solo. No quiero a nadie solo. Abrace. Si ya abrazó a un hermano, ahí dile: a nombre de esa persona, hoy te pido perdón. Somos iglesia, somos cuerpo y nos necesitamos. Nos necesitamos. Nos necesitamos como iglesia. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Nos necesitamos. Vamos, suelte la palabra de bendición. Restauranos, Señor. Dios te necesita. Libéranos, La iglesia te necesita. Eres especial para Dios. Eres especial para Dios. Padre, abrázala. 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 Ayúdame, una servidora. ¿Quién está, Leti? ¿Quién está ahí? Una mujer, una hermana ahí. Abraza, 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 abraza. Ahí está, Él es el Espíritu Santo. Abraza, abraza. Vamos, vamos, vamos. Ahí está Dios. Que nadie se quede solo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Siendo tan diferentes. Siendo tan diferentes. Con dones diversos. Pero cada uno nos necesitamos. Cada uno nos necesitamos. Ahí está. Ahí está. Eres los brazos de Dios. Dios te levanta. Dios te levanta en esta hora. Qué hermoso. Levántele las manos, hermano. Levántele las manos. Levántele las manos, Padre. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia en unidad, que levanta las manos al caído,
Esa es la iglesia que no juzga y no condena, sino que en unidad levanta las manos para que vuelvas al llamado y al propósito. Padre, gracias. Sé tu Espíritu Santo fortaleciendo las vidas y llenando, Señor, cada uno y tocando. Ahí está. Mire qué hermoso Dios se está manifestando ahí. Ora por tu hermano, ora por tu hermano, ora. Tú ora, ahí está, esa es la iglesia. Ahí está la iglesia. Desata la bendición sobre la vida de tu hermano. Desata ahí lo que Dios te ha dado. Vamos. Ya estamos por concluir, pero desata. Habla palabra de bendición. Habla palabra de bendición. Ahí está. El llamado. Si en el próximo tiempo o en los próximos días tú escuches, ¿y dónde está el profeta, el apóstol, el pastor, el maestro que nos has dado? Oirás la voz de Dios que dirá: aquí están mis siervos, aquí están los escogidos de Jehová, aquí están los redimidos, aquellos que han sido liberados del poder de Satanás para servir a un Dios poderoso. Ya no estarán más escondidos, porque algo que ha sido llamado a alumbrar no puede esconderse. Será luz y será sal a las naciones. Repite conmigo: porque Dios no me llamó a buscar asnas. Dios me llamó a cumplir su
nosotros hasta el final. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Envíanos un mensaje para brindarte más información sobre nuestras reuniones presenciales.